Hay mujeres que lloran. Hay mujeres que gritan. Y hay mujeres que, al descubrir una traición, eligen algo que nadie espera, reescribir su propia historia con coraje. Carmen era de esas esposas que creía en el felices para siempre. Familia construida, hijos criados con amor, rutina establecida, hasta el día en que vio a Carlos, su esposo, saliendo del hotel más caro de la ciudad, de la mano con su amante. Y no fue un error. Era una vida paralela. Un teatro ensayado con precisión. La mayoría se habría quedado callada. Haría una escena en casa. Tragaría el dolor por mantener las apariencias. Pero Carmen ya no era esa mujer. No después de la humillación, de la ruptura de confianza, y del vacío que solo la infidelidad revela. Lo que hizo después no fue planeado. Fue visceral. ¿Y lo más impactante? Lo que parecía el final, se convirtió en el inicio de algo mucho más grande. Algo para lo que nadie, ni siquiera Carlos, estaba preparado. Esta historia no trata solo de una traición. Trata de dependencia emocional, de autoestima destruida, y de la fuerza que nace cuando todo se derrumba. Y antes de que juzgues cualquier decisión, prepárate. Lo que hizo Carmen va a desafiar tus creencias sobre el amor, el matrimonio, y, sobre todo, sobre lo que una mujer traicionada es capaz de hacer cuando deja de aceptar migajas. Antes de comenzar, suscríbete al canal, eso me ayuda muchísimo. Comenta desde qué ciudad estás viendo este video, así sabremos hasta dónde estamos llegando. La mañana parecía normal. El sol apenas había salido y ella ya estaba con los ojos pegados al celular, respondiendo correos del trabajo. Pero una notificación inesperada captó su atención. Una amiga le envió un mensaje enigmático, casi un susurro escrito. Tienes que venir. Ahora. No lo pensó. Tomó el auto y fue. Lo que vio al estacionarse frente al hotel más caro de la ciudad fue como un puñetazo directo al pecho. Allí estaba él. Traje impecable, sonrisa falsa y un beso. Un beso que no era para ella. Un beso en la boca del amante, justo en la salida del hotel, los dos riendo como adolescentes enamorados. Fue como si el suelo desapareciera. La traición se desarrollaba frente a sus ojos como una escena de una película barata. Pero en ese momento, lo que más dolía no era la infidelidad en sí, era la traición a la confianza, el derrumbe de todo en lo que había creído. No podía respirar. La mano le temblaba tanto que apenas podía sostener el volante. La dependencia emocional que siempre sintió por él, ese apego irracional que la hizo aguantarlo todo, ahora se sentía como veneno quemando por dentro. Se preguntaba, ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo pude amar a alguien que mentía con tanta naturalidad? Pero lo que nadie imaginaba era que ese instante, congelado entre el beso y la mirada de sorpresa de él al verla, se convertiría en el punto de quiebre de su vida. La amante, con un vestido rojo y una sonrisa burlona, ni siquiera intentó disimular. Él, en cambio, se puso pálido al instante. El mundo se detuvo. Y por un segundo, todas las miradas alrededor se posaron sobre ella, la esposa traicionada. La imagen quedó grabada en su mente, incluso cuando cerraba los ojos. El hotel 5 estrellas, las sábanas lujosas, las mentiras repetidas con la misma facilidad con la que se dice buenos días. Todo eso se convirtió en símbolo de un dolor que no cicatriza rápido. No era una aventura más. Era una historia paralela. Una vida doble. Un teatro que había durado más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Bajó del auto sin saber qué iba a hacer. Tal vez gritar. Tal vez irse y fingir que no había visto nada. Pero cuando sus ojos se cruzaron con los de él, algo despertó dentro de ella. El dolor se convirtió en rabia. La tristeza en coraje. Y supo, en ese segundo, que no podía dejar pasar aquello como si fuera solo otra mentira entre cuatro paredes. Y entonces, todo cambió. Cruzó la calle con pasos firmes, el corazón latiendo con fuerza, la sangre hirviendo. Cada paso cargaba años de silencios, de sospechas ignoradas, de noches llorando sola mientras él trabajaba hasta tarde. Y al llegar frente a él, la frase salió como un trueno: es aquí donde vienes cuando dices que estás demasiado cansado para hablar conmigo.
Su expresión se desmoronó. La amante intentó escabullirse, pero ya era demasiado tarde. Las pocas personas que estaban cerca se detuvieron. Algunos incluso sacaron sus celulares. El escándalo que ella nunca pensó protagonizar apenas comenzaba. Y no pensaba retroceder. Por primera vez, el dolor se convirtió en voz. ¿Y qué voz? Pero detrás de ese coraje recién descubierto, había un abismo de inseguridad. ¿Sería capaz de enfrentar lo que vendría después? ¿Tendría fuerzas para reconstruir los pedazos de un matrimonio que ahora parecía haber sido sostenido solo por ilusiones? Lo único que tenía claro era que nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Y lo más inquietante era saber que lo peor aún no había pasado. Porque lo que viene después de un descubrimiento así no son solo lágrimas o discusiones, son decisiones. Y hay decisiones que cambian el destino de toda una familia. Se quedó allí, inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado solo para ella. El auto seguía encendido, la puerta entreabierta y el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. La escena de su esposo con la amante se repetía en su cabeza en cámara lenta, como una pesadilla de la que no lograba despertar. Era como si estuviera fuera de su propio cuerpo, observándolo todo desde lejos. Pero no, era real. Demasiado real. El impacto fue tan fuerte que por unos segundos no pudo moverse. Como si la infidelidad no solo le hubiese robado la confianza, sino también la fuerza en las piernas. Rabia y dolor se mezclaban en una espiral sofocante. Las manos temblaban, los ojos ardían, y el pecho apretado imploraba por aire. La traición, tan evidente, era como una herida abierta siendo tocada con crueldad. Sintió el estómago revuelto, como si todo dentro de ella se hubiera dado vuelta. Era más que una traición. Era humillación. Era sentirse usada, ciega, emocionalmente dependiente de alguien que nunca dudó en mentirle. Por dentro, algo gritaba. Le exigía reaccionar, hacer algo. Pero por fuera, el silencio dominaba, un silencio pesado, ensordecedor, cargado de incredulidad. Y fue en ese vacío emocional que la primera lágrima cayó. No fue una lágrima cualquiera. Fue la primera de muchas. Una que cargaba todo, la decepción, el asco, el duelo por un amor que ya no existía. Siempre creyó que sabría cómo reaccionar si algún día la traicionaban. Pensaba que gritaría, que rompería cosas. Pero en la práctica, el dolor era tan profundo que hasta la furia quedaba muda. Pero lo que nadie imaginaba era que, después de ese primer impacto, Carmen empezaría a ver con claridad todo lo que antes había preferido ignorar. Cada excusa barata, cada viaje de trabajo, cada ausencia disfrazada de cansancio, ahora todo tenía sentido. Y junto con esa claridad, surgía un tipo distinto de rabia. Una rabia que no explota, que no se desvanece, que se queda, que fermenta. La indignación crecía. ¿Cómo tuvo el descaro? ¿Cómo pudo mirarla a los ojos durante tanto tiempo y llevar una doble vida? La dependencia emocional que la mantenía atada a él empezaba a resquebrajarse. Y con ella, también se derrumbaba la imagen del hombre que creía conocer. Era como si, en pocos minutos, estuviera enterrando una versión de sí misma, la mujer que confiaba en él. Quería entender qué dolía más. Haber visto la escena con sus propios ojos o recordar todo lo que construyó con él creyendo que era real. La cabeza le palpitaba. Las manos no dejaban de sudar. Sentía deseos de desaparecer, de gritar, de esfumarse. Pero al mismo tiempo, había algo dentro de ella que se negaba a aceptar el papel de víctima. No iba a callarse. Fue entonces cuando, en medio del caos interno, surgió un impulso: confrontar. Decirlo todo. Sacar la basura a la luz, sin filtros, sin miedo. No por él. Por ella. Por la mujer que había pasado demasiado tiempo anulándose. Por la mujer que merecía más que sobras. Era hora de convertir el llanto en fuerza. Pero el mundo real no espera a que te recuperes. Y cuando dio el primer paso hacia la entrada del hotel, todo empezó a girar. Los sonidos volvieron, las miradas se cruzaron, y la tensión se volvió insoportable.
El escenario estaba armado, y ella, aún rota por dentro, estaba a punto de subirse al escenario. Lo que no sabía era que lo que venía después sería aún más impactante. Porque el siguiente paso no sería solo entre ella y él, sino frente a todos los que estaban alrededor. La escena parecía de telenovela, pero era la vida real, cruda, desnuda y cruel. Carmen cruzó la acera con la mirada fija en los dos, sin parpadear. El sonido de sus tacones sobre el asfalto retumbaba como una advertencia, algo estaba a punto de explotar. Carlos, al notar que su esposa se acercaba, se quedó paralizado. La amante retrocedió un par de pasos, sorprendida, quizás asustada. Pero ella estaba decidida. O mejor dicho, estaba demasiado herida como para titubear. ¿Así que aquí es donde dices que estás en reuniones? Su voz salió firme, afilada como una navaja. Las personas que hasta ese momento pasaban sin prestar atención, se detuvieron. Era imposible ignorarlo. La esposa traicionada, allí, gritando frente a un hotel 5 estrellas, mientras el marido intentaba ocultar el rostro y balbuceaba excusas sin sentido. ¿Y la amante? Fingía que no era con ella, pero la vergüenza le ardía en los ojos. Carmen no se guardó nada. Se desahogó en plena calle, con la furia acumulada de años. ¿Cuántas noches volviste a casa diciendo que me amabas? ¿Ah? ¿Cuántas veces me hiciste dudar de mí misma solo para ocultar tu infidelidad? Las frases salían como bofetadas, una tras otra. Y cuanto más él intentaba controlar la situación, más ella alzaba la voz. Era un escándalo, sí. Merecido. La multitud se formó. Algunos grababan. Otros solo observaban, incómodos. A ella ya no le importaba la reputación, ni guardar las apariencias, ni proteger la imagen de una familia perfecta. La traición había vuelto todo eso irrelevante. Lo único que importaba ahora era que él la escuchara. Que ella lo dijera. Que nadie dudara del dolor que cargaba. Era el tipo de exposición que él nunca pensó enfrentar. Pero lo que nadie sabía era que esa explosión pública no era solo rabia. Era liberación. Era un grito acumulado por años. Era el fin de la dependencia emocional que siempre le impidió imponerse. Ya no quería fingir. No quería sonreír más en las fotos navideñas sabiendo que había una amante en las sombras. El mundo tenía que saberlo. Y él, especialmente, tenía que avergonzarse. Aún con los ojos llenos de lágrimas, Carmen siguió. Tú no destruiste solo un matrimonio. Destruiste a una mujer entera. Las palabras salieron cargadas de dolor, pero también de una fuerza que él jamás había visto en ella. Carlos intentó acercarse, tocarle el brazo. Pero ella retrocedió, firme. Y fue en ese gesto que muchos entendieron, Carmen ya no era la misma mujer de antes. La amante intentó intervenir, diciendo que no sabía nada, que pensaba que él era soltero. Pero Carmen la calló con una mirada que decía todo. ¿Tú crees que va a ser bueno contigo? ¿Tú crees que un hombre que traiciona a su familia, a una mujer con hijos, va a ser un buen hombre? Escúchame bien, de donde una mujer sale llorando, ninguna entra sonriendo. No había más espacio para excusas. No ahí, no después de todo. La verdad estaba desnuda. Y para Carmen, eso ya era suficiente. El escándalo público había cumplido su propósito, ella ya no estaba encadenada al silencio. Carmen se dio la vuelta y se marchó, dejando a los dos ahí, plantados, rodeados de miradas acusadoras. El viento de la mañana le golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Aún dolía. Dolía muchísimo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba recuperando las riendas de su historia. Una historia que ya no necesitaba escribirse con mentiras. Aunque detrás de esa fuerza aparente, su corazón seguía lleno de preguntas sin respuesta. ¿Cómo seguir después de algo así? ¿Cómo criar a los hijos en medio de una tormenta tan cruel? Porque la tempestad no había pasado, y el verdadero huracán apenas comenzaba. En los días que siguieron, el silencio fue tan cortante como los gritos de aquella mañana frente al hotel. Carlos, el marido infiel, intentó volver a casa como si nada hubiera pasado, como si la traición pudiera barrerse bajo la alfombra junto con las promesas rotas. Pero la casa, que antes fue refugio, ahora respiraba desconfianza.
Cada rincón parecía susurrar la palabra mentira. Y Carmen ya no era la misma. Las conversaciones se convirtieron en monólogos. Carlos hablaba, Carmen escuchaba, sin creer una sola palabra. La ruptura de la confianza carcomía los cimientos del matrimonio como termitas en madera vieja. Todo temblaba, los planes, el futuro, las bases emocionales. Las discusiones, antes esporádicas, se volvieron rutina. Y entre una pelea y otra, los hijos aparecían en medio del salón con ojos asustados, como quien presiente el final antes de comprenderlo. Carmen intentaba mantenerse fuerte por ellos. Pero, ¿cómo se reconstruye un hogar cuando la cama aún huele a infidelidad? ¿Cómo se mira a los ojos a alguien y se vuelve a creer, después de una traición tan descarada? La dependencia emocional que antes la ataba, ahora era una carga. Quería irse. Pero también tenía miedo. Miedo de partir, miedo de quedarse. Miedo de todo. Lo que nadie sospechaba era que, en el fondo, también se culpaba. No por la traición en sí, nunca. Pero sí por haber ignorado señales, por haber creído demasiado, confiado demasiado, amado demasiado. El matrimonio ahora era un campo minado. Cualquier palabra podía encender una nueva explosión. Y entre intentar proteger a los hijos y curar sus propias heridas, Carmen se sentía cada vez más agotada. Carlos prometía cambiar. Lloraba. Decía que fue un error, una crisis, una confusión. Pero ella ya no tenía energía para intentar comprender. Solo quería paz. Quería dormir sin miedo de lo que encontraría en su celular al día siguiente. Quería volver a ser la mujer que un día creyó que el amor verdadero no dolía. Pero, ¿aún estaba a tiempo de volver a ser esa mujer? Los niños empezaron a notar. El mayor preguntaba por qué papá dormía en el sofá. La más pequeña lloraba por las noches, sin entender el motivo. La casa se había transformado en una prisión emocional. Y la duda que perseguía a Carmen era cruel: separarse y romperles el corazón, o quedarse y romperse a sí misma. La traición ya no era solo un tema entre ella y Carlos. Ahora era un dolor que alcanzaba a toda la familia. Carlos propuso terapia de pareja. Carmen aceptó, más por compromiso que por esperanza. Las sesiones se convirtieron en un espejo. Y el reflejo dolía. Descubrió que se había anulado por años. Que dejó de ser mujer para convertirse únicamente en madre, esposa, cuidadora. Y él simplemente ocupó los vacíos que ella ya no podía llenar sola. Aún así, decidir no era fácil. Separarse parecía romper definitivamente todo lo que habían construido. Pero quedarse parecía una traición aún más grande, a ella misma. Era una cuerda emocional estirada hasta el límite. Y en medio de todo eso, había recuerdos lindos, promesas antiguas, sueños aún no cumplidos. Todo mezclado con dolor. Las noches eran largas. El dolor no solo llegaba de día. Venía en el silencio de la madrugada, cuando se preguntaba qué quedaba del amor. ¿Sería posible perdonar? ¿Sería posible que algún día todo esto se convirtiera en una cicatriz, y no en una herida abierta? No lo sabía. Pero una cosa era segura: nada volvería a ser como antes. El matrimonio colgaba de un hilo, y ese hilo estaba a punto de romperse. Y lo que Carmen aún no sabía era que alguien más estaba a punto de entrar en escena, con una versión de la historia que lo cambiaría todo. Se llamaba Julia. Joven, bien vestida, llena de sueños y completamente ajena al caos que había causado, al menos, eso decía. Cuando Carmen la enfrentó por primera vez, en aquel escándalo frente al hotel, Julia no sabía dónde meter la cara. No huyó, pero tampoco se defendió. Apenas murmuró. No sabía que él estaba casado. Y, por un instante, Carmen dudó. ¿Y si era verdad? En los días siguientes, Julia envió mensajes. Largos. Llenos de justificaciones. Dijo que llevaban casi 5 meses juntos. Que Carlos hablaba de empezar de nuevo, de mudarse de ciudad, incluso de tener hijos con ella. Para Julia, él era un hombre separado, padre de 2 hijos, sí, pero solo. Que todavía sufría por una exesposa controladora. Julia juraba que también había sido engañada. ¿Pero era cierto? Carmen leía todo con un nudo en la garganta. Porque, por más que quisiera odiarla, una parte de ella creía en esa historia. La traición no era solo física,
había sido construida sobre mentiras bien tejidas. La ruptura de confianza que destruyó su matrimonio también había herido a una tercera persona. Y eso Carmen nunca lo vio venir. Ver a la amante como otra víctima era una herida difícil de tragar. Lo que nadie sabía era que Julia ya venía sospechando desde hacía semanas. Pequeños detalles, llamadas que se cortaban, viajes de trabajo que no coincidían. Lo enfrentó. Y él lloró, el mismo llanto que Carmen conocía tan bien, diciendo que solo necesitaba tiempo, que todo se resolvería con calma. Julia le creyó. Porque, al igual que Carmen alguna vez, también estaba atrapada en una dependencia emocional que no veía venir. Carlos era experto en manipularlas a ambas con palabras y promesas vacías. Fue en una madrugada cualquiera cuando Julia decidió investigar. Encontró el nombre de Carmen. Las fotos con los hijos. La fachada de la familia perfecta aún viva en redes sociales. Y entonces, la verdad cayó como un balde de agua fría. Julia comprendió que sí, era la amante, aunque nunca se hubiese visto así. Le mandó a Carlos un último audio. Corto. Frío. No me busques más. Y nunca volvió a contestar. Pero incluso después de eso, la historia no terminó ahí. Julia se sentía usada. Y al mismo tiempo, culpable. Aunque no supiera toda la verdad desde el principio, formó parte. Fue cómplice del dolor de otra mujer. Cargaba ese peso en silencio. La traición ya no era cosa de dos. Era una red de mentiras que había roto 3 corazones. Al descubrir todo eso, Carmen quedó aún más confundida. Porque la imagen de la amante perversa y destructora de hogares fue reemplazada por la de una mujer tan engañada como ella. ¿Se puede sentir rabia y lástima al mismo tiempo? Sí. Y Carmen lo sentía. Lo sentía profundamente. Porque al final, todas fueron víctimas del mismo hombre, del mismo guión, repetido con maestría. Julia desapareció. Cerró sus redes, cambió de número, se fue de la ciudad. Pero dejó atrás un camino lleno de preguntas. ¿Por qué le creyó tan fácilmente? ¿Por qué no investigó antes? ¿Por qué dejó que la dependencia emocional la cegara tanto? Preguntas que también resonaban en la mente de Carmen, como espejos dolorosos de una realidad que conocía demasiado bien. Carmen, sin querer, empezó a verse reflejada en Julia, más joven, más ingenua, más ilusionada. Y por más que doliera, eso le ayudó a entender que el problema nunca fueron las otras mujeres. El problema era el hombre que jugaba con los corazones como si fueran juguetes desechables. Pero aún faltaba una pieza para cerrar ese rompecabezas. Y esa pieza estaba dentro de Carmen, un conflicto profundo entre reconstruirse o intentar reconstruir lo que había sido destruido. Carmen empezó a vivir en silencio. Un silencio ruidoso que llenaba todos los rincones de la casa, incluso cuando los niños corrían por el pasillo. Ya no se trataba de Carlos. Se trataba de ella. De cómo había dejado que su vida girara en torno a un hombre que, al final, no dudó en traicionarla. La infidelidad no fue solo un acto. Fue un espejo. Un espejo que reveló todas las veces que se puso en segundo plano. Por las noches, acostada sola, revivía los detalles. El comienzo de la relación, las primeras señales ignoradas, como Carlos fue adueñándose de todo, del dinero, de las decisiones, hasta de sus emociones. Lloraba, incrédula, pensando en cuán ingenua había sido por tantos años. Y fue ahí que lo entendió, se había perdido. La dependencia emocional no nació de un día para el otro. Creció en silencio, alimentada por promesas vacías y migajas de afecto. Entonces empezó a escribir. En un cuaderno viejo, soltaba todo lo que sentía. Cada palabra era una liberación. Redescubrió, entre líneas, una fuerza que había olvidado. Se preguntaba por qué juramos fidelidad a quien muchas veces ni siquiera es fiel a sí mismo. Y más aún, ¿por qué tantas mujeres como ella se anulan en nombre de una familia feliz? ¿En nombre de las apariencias? Lo que nadie sabía era que Carmen comenzó a levantarse, sin hacer ruido. No publicó indirectas. No rompió fotos. No hizo escándalos.
Empezó por dentro. Por su autoestima. Por recordar quién era antes de ser la esposa de Carlos. Antes de ser solo madre. Antes de ser herida. Fue un proceso lento, pero real. Cada pequeña decisión era una revolución, decir no, mirarse al espejo con firmeza, elegir ser ella misma otra vez. Y aunque todavía dolía, ya no era el mismo dolor. Ahora había indignación. Pero también compasión hacia sí misma. Carmen entendió que perdonar no es olvidar. Es dejar de cargar con una culpa que no es tuya. La traición hablaba más de Carlos que de ella. Pero era ella quien tenía que recoger los pedazos. Era ella quien debía reconstruirse. Sin prisa. Sin fingir. Hubo días en los que pensó en volver. En fingir que nada había pasado, por el bien de los hijos, por costumbre, por miedo. Pero entonces recordaba el beso. El hotel. La mentira descarada. Las escenas volvían como relámpagos. Y entonces volvía a sí misma. Porque, por encima de todo, sabía que merecía ser amada de verdad, con respeto, con lealtad, con presencia. Y Carlos, con toda su labia, ya no tenía lugar en ese nuevo camino. Carmen también empezó a hablar con otras mujeres, amigas, familiares, incluso desconocidas. Descubrió que su historia no era excepción, era casi una regla. Matrimonios donde la fidelidad era una ilusión, donde la autoestima de la mujer era enterrada bajo rutinas, hijos y promesas rotas. Eso la indignó. Pero también la impulsó. Ya no quería ser una víctima callada. Quería hablar. Y habló. Grabó un video. No dijo nombres, ni fechas. Pero contó su historia. El video se volvió viral. Cientos de comentarios. Mujeres agradeciendo. Otras identificándose. Algunas, por primera vez, se sintieron vistas. Carmen entendió que no estaba sola. Y que, al compartir su dolor, estaba transformando un trauma en fuerza. En algo útil. En libertad. Pero, incluso con todo eso, quedaba una última decisión por tomar. ¿Perdonar a Carlos o seguir sola? ¿Recomenzar con él o consigo misma? Carmen sabía que no necesitaba responder de inmediato. Pero también sabía que no podía seguir viviendo a medias. Y lo que vendría después, removería aún más sus creencias sobre el amor, la dignidad y los nuevos comienzos. Carmen no solo superó, floreció. Su historia tocó los corazones de miles de mujeres que también cargaban cicatrices escondidas. Poco a poco, reconstruyó su autoestima, recuperó su fuerza y se convirtió en una mujer aún más hermosa, segura y poderosa. ¿Y Carlos? La vio desde lejos, amargado, arrepentido, a esa mujer increíble que perdió y que jamás volverá a tener. Si esta historia te tocó, dale like, activa la campanita y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.